Y voy a dar mi opinión sobre un tema bastante polémico en los últimos tiempos, que es el tema del consumo de azúcar, entendiendo azúcar por los azúcares libres, considerados como tales por la Organización Mundial de la Salud. No hay que olvidar que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el consumo de los azúcares añadidos, pues como el azúcar de mesa que añadimos a nuestros postres, etcétera, y los azúcares libres presentes, por ejemplo, en zumos y miel, no deben superar un 10% de la energía total ingerida a diario. Es más, consideran que si se reduce por debajo del 5%, tendremos beneficios extra para nuestra salud. Por lo tanto, el consejo de la Organización Mundial de la Salud es tener cuidado respecto a este tipo de azúcares libres, pero no respecto a los azúcares intrínsecos, es decir, los azúcares naturalmente presentes en los alimentos, como la fructosa que está presente en la fruta entera, la lactosa que está presente en el yogur, etc. Ahora bien, si bien es cierto que se deben limitar, en los últimos tiempos ha habido una tendencia, quizás entre comillas un poquito sensacionalista, a tratar de indicarnos que el consumo de azúcar debe estar reducido a cero. Y realmente no es exactamente así. Es decir, no es necesario consumir azúcar, pero también es cierto que el consumo cero no tiene por qué suponer una serie de ventajas adicionales. Un consumo puntual y ocasional pues tampoco supone un problema, y a veces se ha dado a entender que realmente en sí mismo un consumo puntual puede ser un problema para nuestra salud. Al final, reducir por debajo del 5%, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, sería algo así como consumir diariamente o como permitirnos consumir diariamente un tazón o un vaso de unos 250 mililitros de una bebida azucarada, por poner un ejemplo. Bien, realmente no necesitamos consumir azúcar, es cierto, azúcar como tal no, porque es cierto que el cerebro necesita glucosa, pero la glucosa se puede extraer pues, de cualquier fuente de hidratos de carbono que consumimos diariamente. Pues alimentos como legumbres, cereales de grano entero, frutas, cuyo consumo habitual y frecuente se ha relacionado con una serie de ventajas para nuestra salud, pues al final son fuente de hidratos de carbono que finalmente y derivado a los procesos digestivos, catabolismo, etcétera, acaban convertidos en forma de glucosa que nuestro cerebro utiliza y que nuestro cerebro prefiere. Es decir, sí es cierto que el cerebro se puede alimentar de fuentes de energía como cuerpos cetónicos, pero no podemos negar que la energía que nuestras células en general y el cerebro especialmente prefieren es la glucosa. Tanto es así que el cerebro necesita unos 5 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral y por minuto. Es una cantidad elevada y quizás no es casualidad que sea así. Hay estudios de reloj molecular que solapan una mutación en el gen que codifica la enzima amilasa, una mutación que permite una amilasa o que ha permitido producir más amilasa y posiblemente una amilasa más eficaz en la digestión de los hidratos de carbono. Pues hay estudios que solapan esa mutación con una domesticación del fuego, es decir, con la capacidad de usar el fuego para cocinar alimentos. Eso hace posible, pues en el momento que el hombre fue capaz de domesticar el fuego, obviamente fue capaz de hacer, entre comillas, comestibles alimentos que antes era mucho más difícil ser ingeridos en cantidades elevadas, como pueden ser, por ejemplo, los almidones presentes en las cereales de gramíneas o tubérculos, etc. Bueno, pues no es, puede que no sea casualidad que justo en ese momento, en el momento que hubo un solapamiento entre esa mutación del gen de la amilasa y la domesticación del fuego, tuvo lugar un gran desarrollo del cerebro. Y esto es una explicación plausible de que hubo un extra de energía
que permitió un desarrollo extracerebral porque al fin y al cabo había una energía disponible y eso era una ventaja evolutiva. Entonces quiere decir que quizás el hecho de que nuestras células del cerebro prefieran glucosa puede tener una base evolutiva porque al menos ese solapamiento ha habido y ese solapamiento explica ese extra de energía, esa cantidad de glucosa que nuestro organismo necesita, que si no hubiera sido por esa mutación y por esa capacidad de cocinar los alimentos, probablemente hubiera sido difícil de obtener. Tan importante es la glucosa para nuestro cerebro, lo cual no quiere decir que haya que ingerirla ni en forma de sacarosa ni en forma de glucosa, porque hay otras fuentes de hidratos de carbono, pero tan importante es que hay diversas patologías que se relacionan con alteraciones del metabolismo de la glucosa en el cerebro. Pues, por ejemplo, el mismo Alzheimer se ha relacionado con alteraciones del metabolismo de la glucosa y se ha relacionado también con enfermedades como obesidad, como también menos sensibilidad a la insulina. El Alzheimer junto con obesidad y con cierta resistencia a la insulina se ha relacionado, y precisamente porque esto está vinculado a alteraciones del metabolismo de la glucosa. Alteraciones en el metabolismo de la glucosa se han relacionado con un deterioro cognitivo. Por ejemplo, se ha visto que personas que padecen el llamado síndrome metabólico, pues hay un ligero incremento del deterioro cognitivo. Asimismo, hay enfermedades en las cuales hay alteraciones en el transportador o en transportadores de la glucosa y acaba generando problemas. Eso explica por qué ciertas epilepsias responden a las dietas cetogénicas, por ejemplo, aquellas en las que hay alteraciones en el transportador GLUT4. Esto implica o explica que la glucosa es muy importante para el cerebro, pero vuelvo a repetir, eso no justifica que tenga que ser ingerida como tal, en forma de glucosa, de sacarosa o en forma de azúcares libres, porque los propios azúcares intrínsecos que están presentes en nuestros alimentos, en los alimentos reales y de verdad, lo que podemos llamar real food, pues ya son suficientes para aportar una ingesta adecuada pues este tipo de glucosa, que es lo que al final nuestro cerebro va a utilizar como fuente de energía principal. No hay que olvidar también que hay fuentes endógenas de glucosa, en el sentido de que se ha dicho tradicionalmente que las grasas en el hombre no pueden originar glucosa. Es cierto respecto a los ácidos grasos, pero no hay que olvidar que un triacilglicérido son 3 moléculas de ácidos grasos que no pueden generar glucosa, pero también incluye una molécula de glicerol, y el glicerol sí puede generar glucosa. Y al final es cierto que el glicerol significa un 5% del peso total de la molécula del triacilglicérido, pero es un aspecto a tener en cuenta. Es decir, también hay rutas bioquímicas internas que permiten generar glucosa, aunque obviamente la mayor parte de la glucosa va a ser obtenida a partir de la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono. Se ha dicho también, y sobre eso ha habido bastante polémica y se ha exagerado, se ha dicho que el azúcar genera adicción. Y realmente sobre eso hay controversia, porque más que adicción como tal, lo que parece es que puede haber una cierta apetencia. Es decir, cuando nosotros nos acostumbramos a consumir alimentos ricos en azúcares, parece que de alguna forma vamos a tener más apetencia, si bien no la adicción tradicional, como antes se ha dicho, sino más apetencia por ese tipo de alimentos ricos precisamente en estos azúcares libres. De alguna forma, esto se podría explicar, por un lado, por algunos aspectos genéticos, como por ejemplo las llamadas rutas de recompensa que se han estudiado, y también por el hecho de que una alimentación o un alimento muy rico en azúcares libres, que además tiene obviamente un elevado índice glucémico, va a provocar una gran subida de glucosa en sangre, que a acto seguido, en respuesta, provocará una liberación de insulina y por lo tanto posteriormente una hipoglucemia como rebote, y eso a su mismo genera una mayor necesidad de volver a consumir algo dulce. De hecho, hay estudios que relacionan el consumo en el desayuno de cantidades elevadas de azúcares simples con efectivamente después unas mayores ganas, una mayor apetencia por volver a comer rápidamente algo dulce. Lo que está claro es que el exceso de azúcares libres no está recomendado nunca. Estar dentro de las recomendaciones es interesante porque un exceso de azúcares simples incrementa el riesgo de obesidad, de sobrepeso
de alteraciones metabólicas y cardiovasculares, de diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que, igual que hace años se nos presentó como un único factor de riesgo de obesidad a la grasa y toda la estrategia se basó en reducir la grasa, ahora está ocurriendo un poco esto, es decir, nadie duda de que un exceso de azúcar es negativo para nuestra salud, nadie duda que un exceso de azúcar va a ser perjudicial para nuestra salud, pero lo que no es adecuado es considerarlo como un único factor, porque hay otros factores como puede ser depresión, etcétera, etcétera, que cuando son padecidos suponen un mayor riesgo para sufrir la obesidad. Es decir, al final la obesidad es un proceso de origen o una enfermedad, una patología de origen multifactorial. Son muchos los factores que influyen y, por lo tanto, si nos estamos centrando, como está ocurriendo quizás en los últimos tiempos en redes sociales, por parte a veces de posturas sensacionalistas en el consumo de azúcar, pues sería un error. Pero sí tenemos que incidir en que el exceso de azúcar, pues obviamente no es positivo ni va a ser positivo para nuestra salud. Eso es cierto. Al final se ha criticado bastante el mensaje de moderación, pero un consumo puntual, un consumo ocasional de alimentos que puedan tener azúcares libres, como puede ser una bebida azucarada, como puede ser una galleta, como puede ser un postre, pues no suponen un problema. Lo que está claro es que el consumo habitual y frecuente sí va a suponer un problema y, por lo tanto, debemos limitarlo. Por otro lado, tampoco hay que olvidar que si nos acostumbramos al sabor dulce, pues vamos a estar dependiendo también de ese sabor dulce. Es decir, si tomamos las infusiones, el café, los zumos, los yogures con azúcar añadido, nos vamos a acostumbrar a ese sabor y obviamente luego va a ser para nosotros mucho más difícil añadirlo. Al final, si a todo le echamos azúcar, tampoco estamos disfrutando organolécticamente de ese sabor concreto del alimento. Estamos, entre comillas, camuflándolo con ese dulzor, con ese sabor dulce. Por lo tanto, también es bueno acostumbrarse a minimizar, a reducir el azúcar, precisamente por este hecho. Como comentaba, pues de alguna forma el azúcar tiene una vinculación también con estados de ansiedad. Por ejemplo, se ha visto que las personas que duermen menos, sin embargo, tienden a ganar más peso corporal. Es curioso, porque al dormir menos parece que el gasto energético se incrementa un 5%, y es lógico, si estoy más tiempo en vilo, obviamente mi gasto energético está incrementado. Pero curiosamente, en estas personas hay alteraciones en la leptina, en el neuropéptido II, en también la grelina, en hormonas que de alguna forma controlan el hambre y la ingesta, y este tipo de personas que duermen menos tienen más disposición o más tendencia a consumir, entre otras cosas, también precisamente azúcares simples, lo cual favorece el incremento de peso corporal, algo que también ocurre con las personas que trabajan a turno, especialmente en el turno de noche. Quizás esto puede ser debido a alteraciones del ritmo circadiano que provocan alteraciones en los picos de las hormonas que controlan el hambre, y esto pueda provocar una mayor tendencia a consumir precisamente estos azúcares simples, cuyo consumo en elevadas cantidades supone pues un riesgo para la salud. Al final también es cierto que son muchas las personas que creen que el azúcar blanco o refinado se debe limitar, pero nos presentan otras alternativas como ciertos siropes, panela, azúcar moreno, etcétera, cuando al final efectivamente sigue siendo el mismo alimento. Es decir, aunque tenga trazas de fibra o tenga trazas de otros elementos, al final la panela, el azúcar moreno, incluso la propia miel, no dejan de ser azúcares libres o azúcar añadidos cuando lo añado al alimento, que una vez más pues no son necesarios, y además su uso habitual pues no supone ninguna ventaja para nuestro organismo, y además no es necesario porque, como estaba comentando, tenemos otras fuentes de hidratos de carbono que finalmente acaban originando glucosa para nuestro cerebro. Por lo tanto, en conclusión, el mensaje debe ser que efectivamente debemos reducir el consumo de azúcares añadidos y azúcares libres presentes en algunos alimentos, como puede ser el zumo y la miel, aunque a veces se ha asemejado un vaso de zumo con un vaso de agua con azúcar, un vaso de zumo natural sin azúcar añadido con un vaso de agua con azúcar, y aunque es cierto que siempre es preferible consumir
la fruta entera, ya que en el zumo, pues en un vaso pueden ir varias piezas de fruta y estoy ingiriendo más cantidad de kilocalorías y azúcares y menos poder de saciedad, porque pues no va toda la fibra, pero aún así hay estudios que sugieren, como es de sentido común, que la matriz importa y que el efecto del zumo sí puede tener a dosis moderadas una serie de ventajas fisiológicas, aún siempre diciendo que es preferible, obviamente, la fruta entera. También los azúcares intrínsecos debemos tener claro que no son ningún problema y que, por lo tanto, el consumo abundante de fruta y de otras fuentes de azúcares intrínsecos no va a ser un problema desde el punto de vista de la salud ni el peso corporal. Y también debemos tener en cuenta que la frase de un día es un día y la frase de moderación y de que un consumo ocasional y puntual no supone un problema está vigente, porque a veces se ha criticado y se ha dicho que no es fácil de entender para la población un consumo puntual. Pues obviamente debemos dejar claro, el profesional sanitario así debe decirlo, que un consumo puntual no supone un problema y que obviamente un consumo puntual no es un consumo diario, si en todo caso sería un consumo semanal, un consumo ocasional cada varios días. Eso no supone ningún problema para nuestra salud y además permite hacerlo compatible con el mundo real. Al final, la gastronomía es cultura y muchas recetas tradicionales, pues sobre todo en postres, etcétera, van con azúcares añadidos, van con azúcares libres y también la gastronomía es cultura, la gastronomía es disfrute y comer es un placer y hay que también pues dar este mensaje. Muchas veces damos mensajes muy radicales no compatibles con el mundo real que acaban haciendo que la persona pues no tenga adhesión a ese patrón dietético propuesto. Al final, un patrón dietético rico en verduras y hortalizas y frutas, con cereales de grano entero y legumbres, es decir, muchos vegetales y menos animales y un consumo bajo de ultraprocesados y un consumo reducido de azúcares simples supone ventajas para la salud, pero sin ser radicales, porque un mensaje radical nunca es positivo para la población, tenemos que dar un mensaje real.